Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo 6. Dice así: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y el 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí reunidos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el que tiene ahí al lado? ¿No? No importa la cara, sino por su persona, por su ser. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder estar aquí reunidos cantándole a Dios y no cantando cualquier cosa, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer las cosas con sabiduría y lo que cantamos son letras que tienen que ver con Dios, tienen que ver con lo que Dios hace en nosotros, hizo y va a hacer, y lo que su palabra dice. Y yo quiero hablarles en algunos minutos acerca de que Dios nos llama. Hay un llamado de Dios en nuestras vidas. Claro, cuando nosotros esperamos un llamado, esperamos algo que a nosotros nos parezca familiar, ¿no? Que nos llamen de una manera que para nosotros sea algo cotidiano. Pero Dios tiene medios, formas para llamarnos que son específicos ¿de quién? De Dios, justamente, ¿no? Y Dios ha provisto para este tiempo su palabra, que es la Biblia. Y la Biblia, que es su palabra, es la que tiene el mensaje para nosotros, que somos los seres humanos que habitamos esta tierra, y que podemos encontrar en ella el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿no? Alguno diría por ahí, bueno, pero que venga un ángel y baje y que nos cuente acerca de Dios y listo. Bueno, tantas cosas se han dicho. Sin embargo, la misma palabra de Dios dice que a Dios le agradó, ¿qué? A ver si te acuerdan de ese pasaje. Salvar al hombre por medio de ¿qué? De la locura de la predicación del Evangelio. Es el método, el medio por el cual Dios llama. A través de la predicación. ¿Y predicación qué es? Es una forma de expresar un mensaje, ¿no? Es el medio por el cual expresamos un mensaje. Nosotros predicamos de la palabra de Dios, pero se puede predicar de otros temas, de otras cuestiones. Nosotros estamos predicando de la palabra de Dios y dice, ¿por qué? De la locura de la predicación del Evangelio. La palabra Evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Muy bien. Buenas noticias. Porque a veces usamos palabras muy bíblicas y a veces parecen difíciles de entender. Pero lo que está diciendo Dios mismo a través de su palabra es que Él eligió una forma para que las personas se acerquen a Dios mismo, y es a través de ¿qué? Del que contemos, del que hablemos acerca de buenas noticias que se encuentran en su palabra. Cuando le damos todo un entorno muy religioso y muy técnico religioso, ¿no? Es como que cuesta entender. Claro, nosotros agarramos a veces escritos como este. Esta fue una traducción del año 1960. Entonces encontramos algunas palabras que ya no usamos tanto, ¿no? Y ni hablar las expresiones que se usaban antes, ¿no? 1600. Hay algunas versiones más actuales, sí, también. Pero lo que a nosotros nos importa es la esencia de lo que quiere decir el mensaje. Cuando nosotros ahora venimos sabiendo de que Dios es el que quiere, que está interesado en comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nos dejó su palabra. Yo sé
Usted puede estar pensando, ay, pero yo cómo sé que ese libro que está acá, que le llaman la Biblia, es la palabra de Dios y es un libro escrito por hombres. ¿O no? Sí, podemos preguntarnos eso. El que no se lo preguntó, no sé por qué no se lo habrá preguntado, porque es una pregunta muy razonable, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en la iglesia enseñamos acerca de la Biblia, pero no solo de la Biblia, sino de los aspectos históricos que tienen que ver con Dios y con el hombre, ¿no? Yo no voy ahora a hacer una exposición acerca de la existencia de Dios, en otro momento tal vez, pero sí algo breve acerca de el por qué la Biblia es la palabra de Dios, entre algunas cosas que puedo nombrar, ¿no? Primero, que esta Biblia no es que una persona, o dos, o tres, en algún momento se les ocurrió y dice, bueno, vamos a escribir un libro que le vamos a llamar la Biblia. No. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66 libros. Bueno, algunos fueron escritos por los mismos autores, otros no, pero tenemos más de 2 o 3 autores. Y eso no sería tampoco tan significativo. Pero otra cosa muy significativa, que estos autores, algunos tienen como miles de años de diferencia. No estamos hablando de una generación, ni 2, ni 3, ni siquiera 100, 200, 300 años, estamos hablando de miles de años. De un escritor con el otro. Y resulta que encontramos, por ejemplo, los escritos del profeta Isaías, y después encontramos los hechos que sucedieron y se relatan en los evangelios, y coinciden al pie de la letra. Pero ¿se habrán conocido Mateo, Juan, Lucas con Isaías? Para nada. No pasaron 2 o 3 años, no pasaron 10, ni 100, ni 200, pasaron... Y el escrito es igual. Por otro lado, cuando analizamos todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, se han ido cumpliendo a lo largo de la historia al pie de la letra, inclusive los reinos que se han ido levantando. Cuando leemos el libro del profeta Daniel, por ejemplo, encontramos la sucesión de estos reinos, ¿no? Persia, los griegos, los romanos, ya estaban escritos, ya estaban determinados de antemano, todo se ha ido cumpliendo. No es un libro que relata lo que ya pasó solamente como hacen algunos libros históricos, sino que también relata lo que va a suceder y de lo que Dios ha determinado y todo se ha ido cumpliendo. Bueno, esa es una característica muy particular que no lo tiene ningún otro libro sobre la tierra. Que los escritores hayan sido tan distintos, pero a la vez no encontramos ni siquiera una sola contradicción en los libros de la Biblia. Qué difícil, ¿no? Ahora tenemos escritos contemporáneos y encontramos unas diferencias enormes. En la Biblia, en 66 libros escritos durante miles de años, no encontramos una sola contradicción. Tal vez si hay alguien acá que ha leído un poco así, no, sí, pero hay algunas contradicciones en la Biblia. No, en la Biblia no. Podemos llegar a veces a encontrar algunas aparentes contradicciones. ¿Por qué cosa? Por las traducciones. Por las traducciones que no son tan fieles a veces al original. Cuando nosotros vamos al original, tanto el hebreo del Antiguo Testamento como el griego del Nuevo Testamento, vamos a ver que no encontramos ningún problema en la Biblia acerca de contradicciones, ¿no? Otra cosa, se ha dicho por ahí, no, la Biblia está todo mal porque contradice la ciencia. No existe ni siquiera un versículo bíblico que contradiga un hecho científico. Y estoy hablando de hecho científico, estoy hablando de ciencia real y experimental, ¿no? Entonces, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, sí puede ser. Cuando leemos, por ejemplo, los libros antiguos, como el de Job, que es un libro muy antiguo, nos habla incluso de que la Tierra era redonda, cuando acá algunos todavía pensaban que era cuadrada, que estaba sostenida por 4 elefantes y tantas cosas, y la Biblia ya lo había dicho antes de que era redonda y que se sostenía sobre la nada misma, sobre el espacio. Si hubieran leído más la Biblia, se ahorraban un montón de investigación, ¿no? Cuando se les dan indicaciones a Noé que fabrique el arca,
las dimensiones, o sea, la relación de dimensiones entre ancho, largo y alto, son las que todavía se siguen usando, porque son las que mantienen a flote un navío y que además lo hacen resistente. Pero no sé cuántos años pasaron hasta que se dieron cuenta. Si hubieran leído la Biblia ya lo hubieran sabido, ¿no? Habla de las estrellas, habla de un montón de cosas del cosmos. Además, también habla de estos seres vivos que son tan llamativos para nosotros, se descubrieron en los últimos siglos, y hasta por ahí nomás el tema de los dinosaurios, y la Biblia ya lo hablaba en el libro de Job. ¿No? Pero es un libro místico. Ah, pero después encontraron fósiles. Ah, no, eso la ciencia lo descubrió. No, la Biblia no tiene ninguna contradicción con la ciencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que estudiar la Biblia y saber bien lo que dice. Bueno, después encontramos en la historia muchas personas que trataron de erradicar la Biblia del planeta Tierra. Es decir, las Biblias desaparecen. Se me fue el nombre ahora, si alguno recuerda me puede decir, pero creo que fue en Europa, no sé si era en Francia, por ahí. El apellido de un ateo que dijo, de acá a poco, si se encuentra una Biblia sobre la tierra, será en un museo lleno de telarañas. Y nunca más. Y resultó ser que hoy, exactamente hoy, sigue siendo en Europa, su casa, el centro de distribución más grande de Biblias del mundo. Que nosotros la conocemos como Sociedades Bíblicas Unidas. Su propia casa sigue distribuyendo Biblias, y la Biblia es el libro más leído en todo el mundo. Y no solamente eso, sino el libro más traducido a diferentes lenguas y dialectos en todo el mundo. Estoy diciendo nada más que un 5% de todo lo que es la Biblia. Más allá de hablar de que naciones enteras fueron transformadas por utilizar la Biblia como su fundamento. Así nacía en aquel momento Estados Unidos. Bueno, lamentablemente se fueron apartando de Dios, pero en su momento Estados Unidos se construyó bajo los lineamientos básicos de la palabra de Dios. Lo mismo Inglaterra en su momento. Hay mucha historia, muchas cosas, pero la Biblia es la palabra de Dios. Además, es un libro que cuando nosotros lo leemos hoy, por eso me encanta un libro que leí cuando yo era más joven, que se titula El libro siempre nuevo, porque es de esta manera. Cada vez que leemos la Biblia parece que Dios me está hablando a mí hoy, en este momento, y cómo sabe lo que me está pasando a mí hoy, y cómo sabe de la actualidad. Es el libro siempre nuevo, es actual. ¿Por qué? Porque no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y alguno escribió por ahí que la Biblia es el único libro con el que contamos con el autor cada vez que lo leemos, que es el Espíritu Santo de Dios. Siempre está, ¿no? Y si nosotros cuando leemos la Biblia le pedimos a Dios que nos hable a través de su palabra, Dios lo hace. Porque lo tenemos ahí, ¿no? Podría seguir hablando de la Biblia un montón. De hecho, es una materia entera que podemos hablar todo el año de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y no, lo del diluvio, no, por eso no. Bueno, ahora los científicos por todo la están diciendo, bueno, ocurrió una cosa donde se aplastaron ciertas capas y ahí se formó el petróleo y se formó esto y el otro. Y dicen, bueno, lo que pudo haber ocurrido es tal vez una catástrofe a nivel mundial donde todo quedó bajo agua. Se parece mucho al diluvio. Pero no lo dice. Pero todo indica, porque dicen, no, bueno, posiblemente masas enormes de agua que hicieron presión sobre las cosas, hicieron que, bueno, se petrifiquen los árboles, que se corriera todo. Por eso encontramos en las montañas, en la cordillera de los Andes, encontramos restos marinos, por ejemplo, ¿no? Todo eso, entonces, cada vez que más se investiga seriamente, se hace investigación seria y ciencia de verdad, no se contradice con la Biblia, sino que se asevera lo que la Biblia dice. Amén. Bueno, ¿para qué esto? Para que entendamos que la Biblia es el medio, porque es la palabra de Dios, es el que nos hace a nosotros poder saber que Dios está interesado en nosotros. No decimos, ay, Dios se fue allá al cielo y nos dejó acá tirados en la tierra.
No nos dejó tirados acá en la tierra. Nos dejó su palabra y algunos cuantos locos por ahí, como yo, que predican las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Justamente esta, de que Dios no nos dejó tirados. Dice Juan 3:16, me encanta ese versículo, pero siempre lo voy a seguir diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Cuando Jesús nacía, se revolucionó todo. ¿Por qué? Porque llegaba Emmanuel. Uno de los nombres de Jesús, que significa que Emmanuel. Dios con nosotros. Es que Dios estaba viniendo con nosotros, no nos abandonó. Dios se acordó de nosotros, siempre lo hizo, pero específicamente enviando a Jesús. Jesús viniendo a nacer en el pesebre, y por eso decían los ángeles que cantaban y decían, paz a los hombres. ¿Qué paz? Hay oportunidad ahora de reconciliarnos con Dios. Hay oportunidad de estar en paz con Dios. Dios se acordó de nosotros. Dios está con nosotros. Dios siempre está llamándonos. Y hoy nos llama a través de su palabra. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole justamente, ¿por qué se llama el libro de Romanos? Porque había una iglesia. ¿Y una iglesia qué es? ¿Un templo? 4 paredes, un techo, algo bonito, decorado. No, la iglesia es el conjunto de personas. La iglesia son las gentes. No el edificio. El edificio le llamamos nosotros comúnmente iglesia. O comúnmente decimos, voy a la iglesia. No estoy yendo a la iglesia en realidad. En realidad la iglesia se va a congregar o se va a reunir en un edificio. Este es el lugar donde nos reunimos. Pero la iglesia somos nosotros. Somos las personas. Porque Jesús mismo dijo que la iglesia es su cuerpo. ¿Sí? Cada uno de nosotros que somos cristianos somos parte de la iglesia. ¿No? Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos. ¿A qué romanos? A la iglesia de Roma. Es decir, a las personas que creían en Cristo y que vivían en Roma. Por eso la carta se llama Carta a los Romanos. Y dice el versículo 6 del capítulo 1, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Voy a leer desde el principio, desde el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué cosa rara será esa? La palabra apóstol significa enviado, así de simple. Bueno, pero es un apóstol. No, apóstol significa enviado. Es más, lleva algo más práctico, el cartero. El que lleva el mensaje, el que lleva la carta. Dice, apóstol llamado a ser enviado. Apartado ¿para qué? Para las buenas noticias de Dios, el evangelio, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿De qué está hablando? Recibimos de parte de Dios, está diciendo Pablo, esto maravilloso de poder ser enviados por Dios para predicar estas buenas noticias. Recibimos el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿De qué está hablando? De todas las naciones. Dice que este mensaje debe ser enviado porque el Señor así lo ha dicho. Es más, cuando Jesús mismo estaba con sus discípulos, que les dijo, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, ¿qué se está haciendo en este tiempo? Bueno, se está enviando el mensaje de la palabra de Dios. ¿A dónde? A todas las naciones y a cada rincón de la tierra. ¿Y se llegará a cada rincón de la tierra? Sí.
¿Por qué? ¿Porque se me ocurre a mí? No, porque la misma palabra de Dios que se ha ido cumpliendo siempre lo dice. Porque dice exactamente, hasta lo último de la tierra, cuando haya ocurrido eso, entonces vendrá el Señor. Cuando se haya predicado este evangelio hasta el último rincón de la tierra, ahí vendrá el Señor. Se va a cumplir, pero se sigue haciendo. Estamos hablando del apóstol Pablo de unos 2000 años atrás, un poco más, tal vez, por ahí, más o menos. Y seguimos predicando. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor venga, hasta que lo diga. ¿No? Dice, entre las cuales también están ustedes. Está diciendo, todos nosotros somos participantes de ese llamado de parte de Dios. ¿Que cómo lo quiere hacer Dios? A través de la predicación de las buenas noticias que se encuentran donde en su palabra. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Dios te ama y que quiere tener una relación real y genuina con tu vida. ¿Será? Ah, vos porque no me conoces. Capaz que yo no, pero Dios sí. Y Dios dice que de tal manera tu amó que envió a Jesús a morir en la cruz por vos. ¡Wow! No es poca cosa. No es poca cosa. Y a veces nos ponemos al otro extremo y decimos, no, pero puede ser imposible, capaz que por otro, pero no por mí. Y Dios dice además en su palabra que vino a buscar, ¿qué cosa? Lo mejorcito que hay en el mundo. No, vino a buscar lo que estaba perdido. Qué bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia realmente. Porque sin relación con Dios, con un vacío en el interior, en el corazón, existimos los seres humanos, pero cuando el mensaje de Dios viene a nuestras vidas y nos enteramos que Dios, nuestro Creador, no solamente quiere ser nuestro Creador, sino también nuestro Padre, y que quiere tener una relación con nosotros y que tiene un plan, un propósito con nuestras vidas, entonces cambia nuestra manera de ver las cosas. Decimos, pero pará, mi Padre es Dios. Y ya cambia la cosa. Porque si no tenemos a Dios, pues le podemos decir Padre, pero lo vemos tan distante allá en el cielo, vaya a saber qué está haciendo, tan ocupado que ni se entera de mi existencia. Sí, se enteró tanto de tu existencia que mandó a Jesús a morir en la cruz por vos y por mí. Y dice el 7, a todos los que están en Roma, en este caso, bueno, yo podría poner a todos en este instante los que están en Líbanos, amados de Dios. Versículo 7 estoy diciendo. ¿Cómo? Amados de Dios. Llamados a ser santos. Ahí se cumplió. Chao, son nada. Nos vamos todos. Otra palabra que ha sido tan mal utilizada que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Porque yo he hablado con tantas personas, ¿no? Y yo, no, Dios quiere que seas santo. Usted me dice, ¿me estás hablando en serio? Yo santo, pero de ninguna manera. Tantas veces he hablado con personas que ni siquiera quieren asistir acá o en Buenos Aires también, porque digo, no, ¿qué voy a ir yo a la iglesia? Tengo que dejar esto, lo otro, tengo que cambiar un montón de cosas para ir a la iglesia. Hay un concepto religioso que se ha instalado que para poder acercarnos a Dios tenemos que ser santos. ¿O no? Es como un imaginario de que para poder acercarnos a Dios tenemos que ser perfectos y santos. ¿Sabes cuándo lo vas a lograr? Nunca. Nunca. Yo cuando me enteré de eso casi me muero. Digo, no puedo. Nunca. Cuando me entré en conciencia, porque era un inconsciente, cuando tuve conciencia de esto, digo, yo jamás voy a poder lograr lo que Dios espera de mí. Pero cuando leemos la Biblia, por ejemplo, acá dice llamados, ¿por quién? Por Dios, porque nos ama, a ser santos. A ser santos. A ser de Jesucristo, a ser santos. Ahora, ¿qué significa la palabra santo?
¿Cómo? Apartado para Dios. Apartado para Dios. ¿No era ser perfecto? No, específicamente en ese sentido. El único perfecto es Dios. Si nosotros seríamos perfectos, no sé qué hacemos acá. El único perfecto es Dios. Y la Biblia de Dios dice que es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y Él dice que nos llama a ser santos. Lo vamos a traducir de esta manera. Dios te llama para que te apartes para Él. ¿Y qué significa apartarme para Él? ¿Tengo que vivir en medio de la montaña solo y solamente de monje? No. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, se contesta a sí misma. Yo puedo hacer esa pregunta y me dice, no, porque Dios nos envió, ¿sabe dónde? Al mundo. Para que seamos luz y sal en el mundo. Lo que está diciendo de ser apartados para Dios, de ser santos, apartados para Dios, es que tengamos una relación con Él. De que vivamos una vida conforme a su palabra y eso llena nuestro corazón, llena nuestra vida, aunque muchas veces nos equivoquemos y erremos. Y cuando yo entendí esto, yo era adolescente, y como que recién ahí empecé a respirar. Yo creo que viví como más de 1 año y medio, por ejemplo, al borde de la desesperación, aunque nadie se enteró en mi casa. Creo que nadie se enteró, solamente Dios y yo. Porque decía, chau, me voy, si bien Señor, ahora yo me voy al infierno de cabeza, porque no soy perfecto, no soy santo, ¿no? Y una vez, como que bueno, Dios me habló a través de su palabra, y me recordó esto, que Dios me amó a mí antes de que yo naciera. Antes de que no haya hecho ni nada bueno ni nada malo. Que me llamó y me amó a pesar de que Él ya sabía todas las macanas que yo iba a hacer. Y yo decía, ¿en serio? ¿Me diste pensar que yo no sé? Claro, Dios nos conoce. Dios sabe nuestro pasado, eso cualquiera, nuestro presente y nuestro futuro. Y a pesar de conocerlo, nos ama y nos llama. Eso está bueno. Cuando yo entendí eso, entonces me relajé un poco. No para decir, bueno, hago lo que quiero ahora, sino vivir tranquilo, decir, Dios me ama a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas. ¿Cuál es la diferencia? Que al ahora tener una relación con Dios, Dios mismo es el que se encarga de ir trabajando mi corazón, mi mente, mi vida, para parecerme más a lo que Dios quiere que sea. Pero no es una carga religiosa. La religión en sí hace mucho mal a las personas, porque religión que encontramos por ahí dando vueltas, sacan un libro así más gordo que la Biblia, de reglas y de tradiciones que nosotros deberíamos cumplir para ver si capaz que Dios nos atiende. Y otros hasta te ponen esto, bueno, como escuché una vez en la radio, yo me quería morir, digo, ¿dónde queda esa radio? Voy y la choco, para que no transmita más. Uno diciendo por la radio, bueno, mirá, yo quiero decirte que Dios quiere sanarte, etc. Y yo, qué bueno, sí, eso está bien. Y dice, bueno, si tenés una enfermedad muy grave, vení, podés sembrarle en un sobre a Dios, no sé, 10.000 pesos y Dios te va a sanar. Y si, bueno, si un dolor de cabeza, con 1.000 está bien. Y si tenés un cáncer, y bueno, ahí ya tenés que estirarte a 50.000, 100.000. Yo digo, ¿en serio está diciendo esto? Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Dios nos conoce, sabe nuestras debilidades, sabe nuestros temores, sabe nuestras dificultades. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y así todo, dice la Biblia, no lo digo yo, que Dios nos ama. Y que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Porque Dios nos llama. ¿Para qué? Para ser de Él, para tener una relación con Él. El resto se encarga de Él. Ahí está la diferencia de la religión
con verdaderamente seguir a Cristo. La religión nos dice, vos tenés que hacer esto. ¿Querés obtener algo? Bueno, andate de rodillas hasta Jujuy, subite a la montaña Valdez y volvé de rodillas otra vez hasta acá. Capaz que Dios te responde. No, si Dios hace algo por vos, ¿sabes por qué lo hace? Porque te ama. No hay fundamento bíblico para ningún tipo de cosas, en ninguna religión. Pero todas las religiones te piden algo. Van a decir, ay, los evangélicos, y hay evangélicos que lamentablemente también lo hacen y ya le van a rendir cuentas a Dios. Por supuesto, no estoy hablando específicamente de ninguna religión, pero los sistemas religiosos lo que hacen es poner cargas sobre las personas que los mismos líderes de esas religiones no les pueden llevar. Como Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes lo que hacen es ponerle carga a las personas que ni siquiera ustedes están dispuestos a llevar. Porque decían, no, vos para entrar al cielo tenés que hacer esto, aquello, lo otro, si querés que... Y si te pasa algo, ¿y qué andas haciendo? Dios te está castigando. Todo castigo de Dios. No, esto es muy importante. Nosotros, cuando conocemos a Dios, no seguimos a Dios, no obedecemos a la palabra de Dios porque tenemos miedo de que Dios nos castigue, porque tenemos miedo de que nos mande al infierno. No. Servimos a Dios, amamos su palabra porque amamos a Dios y porque queremos ir al cielo, no por lo negativo. ¿No? Dios dice en su palabra que a los que toma por hijo, ¿qué hace? Los disciplina. ¿Qué significa esto? Ayudarnos a encaminarnos. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Con mis hijos, cuando eran más pequeños, espero que ahora no lo hagan, porque si no se hacen una locura, ¿no? Cuando eran chiquitos, andaban por todos lados. ¿Quién era el que nunca quería caminar? Todavía. Bueno, no quería caminar y gateaba por todos lados, metía la mano en todos lados. Entonces era un peligro con los enchufes todavía, ¿no? Entonces digo, si yo lo veo a Tobías en ese momento corriendo y iba al enchufe y meter los dedos en el enchufe, digo, no toque, y él va igual, y no sé, le tiro con la silla. Uy, le quebraste la mano, pero le salvé la vida. ¿No? Entonces, a veces Dios actúa bruscamente en nuestra vida para decirnos, para. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y capaz que tenés que parar un poco, frenar, clavar los frenos y fíjate. Lo que sí tenés que saber es que Dios te ama y que va a poner personas en tu camino para que te lo digan. No necesariamente un predicador, no necesariamente un pastor. Dios puede usarte a vos para hablarle a otro y cambiar el rumbo de su vida. Pero Dios nos llama para ser de Él. No tenemos, a veces tenemos miedo a ciertas palabras. Cuando decimos, Dios, digo, wow, ¿qué es esa cosa tan rara? No. Dios es nuestro creador, sí, pero está totalmente interesado en comunicarse con nosotros, tener una relación con nosotros, y Él quiere que lo conozcamos. Por eso nos dejó su palabra. ¿Querés conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Querés conocer el carácter de Dios? Lee la Biblia. ¿Querés conocer cómo va a seguir la cosa más adelante? Lee la Biblia. Si te asustas, ven y charlemos. Pero lo bueno es que si estás con el Señor, tu final va a ser muy bueno. Dirían por ahí en una reunión de jóvenes, elegí el equipo ganador. No elijas el equipo perdedor. Sé sabio, sé inteligente, ¿no? Llamados a ser de Jesucristo. Uy, pero sos muy religioso, la religión es aburrida, no te puedo asegurar que de aburrido no tiene nada. Es muy vertiginoso y hay un montón de desafíos por delante. Y es tremendo cuando Dios hace cosas que son tan increíbles, maravillosas, que es imposible que vos pienses que puedan ser así. Y te pintan que estar lejos de Dios es lo divertido, lo mejor. No, porque sabes que termina arruinando tu vida. De una o de otra manera. Tarde o temprano. ¿Y saben qué? Como lo sabemos los pastores y tantos ministros del Señor. Porque cuando estamos allá en el lecho de muerte de muchas personas que me ha tocado estar en hospitales y casas, etc. Ateo, ahí no vale nada. Ni ateo, ni no ateo, ni esto, nada. ¿Saben de qué hablan estas personas?
Dios me podrá perdonar. Relájate. ¿Y si Dios existe? Bueno, lo bueno es que uno puede estar ahí y darle la buena noticia. ¿Sabes una cosa? Que Dios te ama. ¿Sabes una cosa? Que si querés tener una relación con Dios ahora, en este instante, no importa lo que pase, vas a estar con Dios siempre. Pero cuando estamos en ese momento, cuando el ser humano llega a ese momento, él se da cuenta que no le vale nada de lo que tiene. Ni la casa, ni el auto, ni la plata, nada. No vale nada. La Biblia lo dice en Génesis. Del polvo te hice. Y al polvo volverá. Está hablando de tu físico. Pero dice también la Biblia que el alma y el espíritu tienen que rendir cuentas delante de Dios. Ahora, no es lo mismo rendirla cuando ya no hay tiempo de revertir las cosas que hacerlo cuando todavía estamos acá y poder decirle, Señor, perdona. Señor, perdona. La Biblia cuenta esto de esta persona que dice, bueno, alma, reposar tranquilamente. La esposa se llamaba Alma también. Porque tengo muchos bienes, agrandé los graneros y tengo un montón para vivir muchos años tranquilo. Y entonces viene y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y qué vas a dar a cambio por eso? No vale nada. Nada vale nada. Lo único que vale, que es importante y que tiene peso en la eternidad es mi relación, tu relación con Cristo. El resto no vale nada. Dice la Biblia incluso, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, lo otro. Y el Señor Jesús le dice, nunca los conocí. ¿Quiénes son? Porque lo que importa es mi relación con Dios. Es mi relación con Dios. No, pero si yo iba a la iglesia todos los domingos y yo hacía esto bueno y para la gente, está todo bien con la gente, pero ¿y con Dios? Lo que vale es nuestra relación con Dios. Y eso va a determinar también cómo vamos a vivir nuestra vida. Lo importante es que Dios es el que está interesado en llamarte. Y te llama. Como esta noche, porque este mensaje no es casualidad. No es casualidad el que lo está escuchando por las redes, no es casualidad los que estamos aquí presentes. Dios te sigue llamando. No, pero si yo vengo a la iglesia mucho tiempo, pero Dios te sigue llamando. ¿Y por qué? Y porque seguramente quiere algo más con tu vida. No, pero si ya hace mucho, yo una vez fui a la iglesia y acepté al Señor en mi corazón y ahora soy cristiano. Ajá. ¿Y cómo ha sido tu relación con Dios de ahí en adelante? ¿Estás igual? No. Algo tuvo que haber pasado. Tiene que haber cambiado, tiene que haber mejorado, tiene que haberse profundizado tu relación con Dios. ¿Qué ha pasado durante ese tiempo? Y tal vez sean los primeros pasos que estás dando en el Señor. Tal vez las primeras cosas que estás escuchando acerca de Dios. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Porque la vida con Cristo es totalmente diferente, feliz. No de vivir en alegrías momentáneas. No. Cuando estás en Cristo tenés gozo, alegría en el corazón. Que a veces ni siquiera lo puedes explicar. Porque te están pasando un montón de cosas y a la vez tenés paz en el corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. No como el mundo le da. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche.